Universidad de la Salud, carrera Medicina General y Comunitaria, Grupo 2007, materia Nutrición, actividad 1, Videofisiología de la sangre. Tutor, Dr. Thomas Loza Taylor, alumna Lidia Montserrat Camacho Parra. Índice, introducción, objetivos de la actividad, ¿qué es la sangre? ¿Cómo está conformada la sangre? ¿Cuál es la función de la sangre? El transporte de la sangre como medida de defensa, conclusiones, bibliografía y referencias. Introducción. La presente investigación se refiere al tema fisiología de la sangre, es decir, la relación con los elementos que componen la sangre y por los vasos que la transportan, de tal manera que la principal característica es el transporte de oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Para profundizar en la indagación es necesario realizar un repaso breve a través de este video. En el ámbito profesional, como estudiante de medicina general y comunitaria, el interés versó en conocer la fisiología de la sangre, transporte de la sangre y defensa. Están relacionados con la cantidad de matiz, presión osmótica y contenido de proteínas. Su pH se encuentra entre 7.35 a 7.45. La volemia es la cantidad total de sangre que contiene un individuo, aproximadamente representa el 8% de su peso corporal. La sangre se encuentra distribuida de la siguiente manera: 1 litro aproximadamente en pulmones, 3 litros aproximadamente en circulación venosa sistémica, 1 litro en corazón, arterias sistémicas, arteriolas y capilares. ¿Cómo está conformada la sangre? El tejido sanguíneo está constituido por plasma que representa el 55%, integrado por agua que contiene en disolución aminoácidos, hormonas, glucosa, sales minerales, anticuerpos, urea y dióxido de carbono, y las células que son los glóbulos rojos que representan aproximadamente el 41%, glóbulos blancos que representan aproximadamente el 4%, son los linfocitos, basófilos, eosófilos, monocitos, neutrófilo y por supuesto las plaquetas que representan aproximadamente el 0.01%. ¿Cuál es la función de la sangre? Su principal función es la logística de distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos admite su distribución hacia casi todo el organismo. Entre las principales funciones podemos destacar transporte, regulación, protección, homeostasis. Transporte. Transporte de gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes, metabolitos, hormonas y enzimas. Regulación. Hormonal, temperatura. Protección. Hemostasia, agregación plaquetaria y coagulación, e inmunidad, leucocitos y anticuerpos. Homeostasis, mantenimiento del medio interno. El transporte de la sangre. El sistema circulatorio es la ruta por la cual las células del organismo reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan, pero es realmente la sangre la que transporta el oxígeno y los nutrientes. El término circulación deriva del latín circulito, que se refiere a los movimientos en círculo o por un trayecto circular. Veremos los pasos a través de un circuito completo en el sistema cardiovascular. 1. Llenado de ventrículo izquierdo con sangre oxigenada. La sangre se oxigena en los pulmones y retorna a la aurícula izquierda a través de una vena pulmonar. Después, esta sangre fluye desde la aurícula del ventrículo izquierdo a través de una válvula mitral. 2. Del ventrículo izquierdo, la sangre es expulsada hacia el interior de la aorta. La sangre abandona el ventrículo izquierdo a través de una válvula aórtica localizada en el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión con fuerza de la sangre hacia el exterior de la aorta. Después, la sangre fluye a través del sistema arterial expulsada por la presión generada con la contracción del ventrículo izquierdo. 3. El gasto cardíaco se distribuye entre diferentes órganos. El gasto cardíaco total del hemicardio izquierdo se distribuye en los órganos del cuerpo por medio de grupos de arterias paralelas. Así, se proporciona de manera simultánea 15% del gasto cardíaco al cerebro a través de las arterias cerebrales, 5% se entrega al corazón por medio de las arterias coronarias, 25% llega a los riñones por las arterias renales. Con esto se deduce que el flujo sanguíneo sistémico debe ser igual al gasto cardíaco. 4. El flujo sanguíneo de los órganos se recolecta en las venas. La sangre que abandona los órganos es sangre venosa y contiene productos de desecho del metabolismo, como dióxido de carbono. Esa sangre venosa mixta se recolecta en las venas del diámetro cada vez más amplio y por último en la vena mayor. La vena cava está llena de sangre al hemicardio derecho. 5. Retorno venoso a la aurícula derecha. Puesto que la presión en la vena cava es mayor que en la aurícula, esta última se llena de sangre. Retorno venoso es el estado
En el estado estacionario, el retorno venoso a la aurícula derecha es igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. 6. La sangre venosa mezclada llena el ventrículo derecho. Sangre venosa mezclada fluye desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide en el hemicardio derecho. 7. La sangre es expulsada desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre es expulsada a través de las válvulas pulmonares hacia el interior de la arteria pulmonar que lleva la sangre a los pulmones. En el lecho capilar de los pulmones se añade oxígeno a la sangre procedente del gas alveolar y se elimina el dióxido de carbono de la sangre que se añade al gas alveolar. Así la sangre abandona los pulmones que contiene más oxígeno y menos dióxido de carbono. 8. La sangre de los pulmones retorna al corazón a través de las venas pulmonares. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar para un nuevo ciclo. Sangre como medida de defensa. Como ya sabemos, el cuerpo humano tiene la capacidad de resistir a casi todos los tipos de microorganismos o toxinas que tienden a dañar los tejidos y órganos. Se va a reconocer los materiales extraños que penetran en su interior e intenta eliminar antes de que provoquen un daño, y esta capacidad se le conoce como inmunidad. Dentro del sistema circulatorio también podemos encontrar inmunidad y también podemos encontrar componentes que van a efectuar acciones para eliminar estos agentes patógenos, como son los glóbulos blancos, que también se han llamado leucocitos. Se encuentran tanto como en la sangre como en los tejidos linfáticos. Son menos numerosos que los glóbulos rojos, pero son células que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo y cuya función es combatir las infecciones y otras enfermedades. Su número aumenta en caso de infecciones para mejorar las defensas. Va a ayudar a curar las heridas ingiriendo células muertas, restos de tejido y glóbulos rojos dañados. Existen varios tipos de glóbulos blancos, como por ejemplo los granulocitos, en los que se encuentran los neutrófilos, eosófilos, basófilos. Se encuentran monocitos, los linfocitos, células T, células D y células NK. También podemos destacar algunos anticuerpos, y los anticuerpos son proteínas de la clase globulina que reciben el nombre de inmunoglobulinas Ig. Se han identificado 5 clases de anticuerpos: la inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E inmunoglobulina G. Las IgG o gamaglobulinas son las más numerosas, que constituyen el 75% de los anticuerpos de una persona normal. Cuando el anticuerpo se une al antígeno, forma un complejo antígeno-anticuerpo, complejo Ag-Ac. Este complejo puede actuar en diversas maneras para inutilizar el antígeno o la célula que se encuentra en el anticuerpo. Es así como se llegan a efectuar acciones de los linfocitos B, los linfocitos T y algunas variaciones, y sobre todo nos llega a servir para eliminar aquel patógeno que puede entrar dentro de la sangre